tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast que llamamos Psicología en Desarrollo. Como cada semanita, bueno, como cada episodio, me encuentro con mis amigos, mis amigas y colegas. Vamos a iniciar por aquí con el licenciado David. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ari, buenas, un gusto como siempre estar hablando de estos temas que nos apasionan a todos como equipo. Ok, perfecto. También damos la bienvenida a la licenciada Mariana. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ari, hola Mon, hola David, un gusto otra vez platicar aquí con ustedes de además un tema que creemos que pues es pertinente platicarlo, sobre todo porque es un tanto delicado, pero también importante y yo creo que visibilizarlo, entonces pues aquí para platicar un rato. Así es. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, la licenciada Monse, bueno, Montserrat. Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Ari, muchas gracias, muy bien. Hola David, hola Mariana y pues a toda la audiencia que nos está escuchando. Si nos están viendo por YouTube, pues espero se encuentren bastante bien y que este tema sea de su agrado y de su interés también. Muy bien, así es. Y bien, como bien comentan mis compañeros, mis compañeras, el día de hoy, como pueden observar también aquí en el título del video, bueno, vamos a platicar un poco acerca de los trastornos de la personalidad. Es algo de lo cual, si bien ya hemos tocado sin querer en algunos episodios, un poquito de alguno, un poquito de aquel, bueno, el día de hoy vamos a profundizar un poco en como tal, este grupo de trastornos. Vamos a hablar un poquito de los grupos o las categorías, por decirlo de alguna forma, en las cuales se dividen y pues también cómo es que se presentan, cómo podemos identificarlos y qué se puede hacer ante cada uno de ellos. ¿Qué les parece si iniciamos entonces, pues platicando, delimitando qué son los trastornos de personalidad? Podemos de forma, creo que muy sencilla, eh, destacar que son pues afecciones caracterizadas por una serie de conductas que van acompañadas tanto de la parte de la cognición y también de la parte de los sentimientos o bien de las emociones que van marcando cierto patrón. Es importante destacar que cuando se presenta algún trastorno de la personalidad, la calidad de vida de la persona e incluso de quienes viven con esa persona o de su entorno se va a ver bastante pues afectado, se va a ver bastante modificada de cierta manera porque a final de cuentas, como bien lo comenta, o bueno, como lo comentábamos, se va dando pues cierto patrón, ¿no? Que va afectando tanto en el área personal, claro está, en el área familiar, en académica, laboral, etcétera. Entonces, ¿qué tal, compañeros, compañeras? ¿Ustedes qué piensan que nos pueden complementar acerca de estos trastornos? Yo creo que también sería importante mencionar, y además creo que también tenemos un episodio dedicado completamente a eso, sobre la personalidad, ¿no? Que finalmente es la base para entender por qué llega a haber algún desorden y que puede detonar en un trastorno, evidentemente, de la personalidad, ¿no? Entonces, es importante que recordemos también que la personalidad, sobre todo, es la encargada de alguna forma de que nos adaptemos a alguna circunstancia de nuestro entorno, de nuestro contexto, donde también podemos recurrir a nuestras habilidades de afrontamiento, nuestra forma de responder al mundo finalmente es como nuestra defensa, vamos a ponerle así, que nos puede ayudar a adaptarnos o a afrontar o a sobrellevar, como lo queramos ver, el mundo en el que nos rodea, nuestras relaciones, la relación que tenemos con nosotros mismos, nosotras mismas, en mi contexto, que finalmente nos ayuda a adaptarnos de alguna manera a la vida. Entonces, justo cuando llega a haber algún problema, cuando hay algún patrón como de pensamiento, como mencionabas, Ari, o la percepción de mi vida o de mí mismo, de mí misma se ve distorsionada, las reacciones o las relaciones que tengo son disfuncionales, o finalmente me generan alguna angustia, algún estrés, la ansiedad, que finalmente perduran más emociones desagradables que emociones agradables y siento que no me puedo adaptar de alguna manera, puede ser significado, puede ser un foco rojo de alguna manera para que veamos que puede ser que se esté desenvolviendo, desarrollando algún trastorno de la personalidad, ¿no? Entonces, eh, finalmente los podríamos como resumir en eso, que es alguna afección que no nos permite desenvolvernos o adaptarnos de manera funcional o adecuada a nuestro día a día. Algo que me gustaría recalcar aquí también, Mari, es el hecho de que en cuestiones de trastornos de la personalidad,
y si lo tomamos como en general justamente esta parte del trastorno, hay ocasiones en que la persona no encuentra que le esté afectando, no ve como la gravedad del asunto, por así mencionarlo, pero algo que sí nos podría ayudar para identificarlo, pues, es ahora sí que el mundo exterior, ¿no? Familiares, amigos, inclusive entornos escolares o, profesionales, porque, pues, más adelante les explicaremos en qué etapas del desarrollo se puede identificar este tipo de trastornos, pero, sí es, como mencionaba, el mundo exterior nos puede ayudar como a identificar justamente por qué nos está afectando en ciertas esferas de nuestra vida, no estamos pudiendo ser funcionales al 100%. Entonces, eso también hay que tenerlo a consideración. En cuestiones de la personalidad siempre hay que recordar, es muy probablemente que ya lo hayamos mencionado en el podcast de personalidad, que hay diferencias, ¿no? Entre la personalidad, que es la integración de todos estos rasgos y características que determina la forma en la que nosotros nos comportamos, y el temperamento, que es este fenómeno, pues, naturalmente emocional, ¿no? Que se presenta a causa ya sea de factores genéticos, hereditarios, y el carácter, que es el grado moral que fundamenta a través de juicios de valor, de una evaluación ética, que se hace a través de la personalidad. A fin de cuentas, nosotros vamos a tener pues distintas formas de evaluar estos rasgos, o cuando se empiezan a generar deterioros que nos lleven a ese tipo de mm, dimensiones y facetas que nos hagan considerarlo un trastorno. Desde ser justamente, ¿no? Tomar alguna sensación o un índice de adaptación que sea desadaptativo, ¿no? Ya que hay una diversidad de respuestas, o el desarrollo de estos mecanismos adaptativos puede ser considerado pues bastante variable, hay que considerar que cuando hablamos de estos trastornos nos vamos a referir a lo que se le conoce como la normalidad bajo el manual DSM-5 y la CIE-10, que es la ausencia de ciertas respuestas o la aparición repetitiva de algunas otras respuestas, ¿no? El primer ejemplo que se me viene a la mente ahorita, hace unos días, estaba volviendo a ver una serie que se llama The Middle, y hay un personaje que se llama Brick. Entonces este personaje usualmente tiende a susurrar la última palabra o una palabra clave, ¿no? Es como si estuviéramos diciendo, vamos a hablar de trastornos de la personalidad. Entonces, esta persona hasta inclinaba la cabeza. Este tipo de gestiones continuas considera a estos mecanismos desadaptativos, ¿no? Tenemos mecanismos adaptativos como justamente, ¿no? Sabemos que diario tenemos que alimentarnos, diario tenemos que hidratarnos. Esta normalidad es funcional, ¿no? Y tenemos después la pseudonormalidad, que también puede ser una hiperadaptación de estas normas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que debemos de tener higiene diaria. Ujú. Una adaptación de estas hipernormas podría ser el busco bañarme cada 2 horas. Ujú. Ahí ya hablaríamos de un trastorno de esta sensación que también es adaptativa, pero deja de funcionar. Justo creo que a partir de ahí, de lo que compartes, bien, permite hacer entonces una diferencia de algo que platicábamos en un episodio previo dedicado precisamente a la personalidad, que era cuándo podemos considerar ciertos rasgos precisamente como parte de nuestra personalidad, o bien cuándo es que ya lo encasillamos o ya lo podemos comprender como un trastorno de la personalidad, ¿no? Y creo que la parte específica precisamente es cuando se genera esta disfunción o esta dificultad prácticamente para poder interactuar en el ambiente o en el entorno de una forma óptima, ¿no? Ya cuando se empiezan a presentar dificultades, ya sea incluso en las relaciones interpersonales, en el desarrollo de diversas actividades, es cuando ya tenemos entonces esta pauta para poder hacer esta diferencia que en ocasiones incluso puede causar ahí un poquito de estragos, ¿no? De igual forma, es importante que recordemos, o bueno, que mencionemos más bien, que cualquiera de estos trastornos que ahorita vamos a platicar un poquito acerca de ellos, no pueden ser diagnosticados ni a niños o en edades muy tempranas, ¿no? A partir de la adolescencia o bien de la adultez, por ahí de los mayores de 18 años, es cuando se empieza a hacer este diagnóstico, precisamente por la parte que platicamos, ¿no? De la personalidad y cómo se está forjando en etapas previas. Entonces, a partir de ello también es importante
que cuando escuchemos algún comentario quizá que se haga hacia un niño o una niña pequeña o pequeño, pues de igual forma entonces delimitemos que no tiene por qué ser y que en realidad no puede ser tratado como tal, como un trastorno de la personalidad, porque pues no es correcto, ¿no? A final de cuentas puede tener rasgos, claro que se puede tener, pero no lo vamos a categorizar o no lo vamos ni siquiera a categorizar, suena muy feo, no lo vamos a evaluar precisamente como un trastorno de la personalidad. Sí, justo como tú dices, Arif, porque finalmente es cuando, y también lo hemos platicado en el área del desarrollo, es cuando estamos en la infancia o estamos en la adolescencia, finalmente nos seguimos desarrollando, entonces nuestro cuerpo, tanto mental como orgánicamente, o sea, físicamente, se está modificando. Entonces, evidentemente puede, si yo me voy, como mencionaba David, al DSM-5, al CIE-10 a ver el diagnóstico, pues puede que con algunas cosas yo coincida, pero también son cuestiones o síntomas, si lo podemos llamar así, de la adolescencia, ¿no? Entonces, como tal, no aplicaría porque finalmente mi cuerpo está en desarrollo, ¿no? Evidentemente, algunos de los trastornos de la personalidad pueden aparecer durante la infancia, pueden comenzarse a ser presentes durante la infancia, pero como tú dices, una cosa es que empiecen a aparecer los síntomas, pero yo te puedo diagnosticar hasta que hayas pasado por la infancia y por la adolescencia el trastorno como tal, ¿no? Algunos también conforme vamos envejeciendo, cuando llegamos a adultez tardía o finalmente a la vejez, algunos síntomas de algunos trastornos también van disminuyendo o otros tienden a aumentar. Entonces, la verdad es que es muy variable y por lo tanto, como también muchas veces lo hemos mencionado cuando hemos hablado de algunos trastornos, lo fundamental que es que un profesional de la salud mental, o sea un psicólogo, psicóloga, psiquiatra, eh, haga el diagnóstico, porque cualquier otra cosa sería, además de poco profesional, tendría cierto margen de error porque no está el profesional preparado justo para diagnosticar. Entonces, pasa por una serie em, de procedimientos, incluso de exámenes, para que uno pueda diagnosticar con base en los dos libros que mencionaba David, para que podamos tener un diagnóstico exacto de los trastornos de la personalidad, porque si son muy variables, tienen que cumplir con ciertas especificaciones, vaya la redundancia, muy específicas, muy certeras, para que yo lo pueda catalogar como algún tipo de trastorno, que al menos en estos trastornos de la personalidad, ¿no? Y además también muchas veces vienen acompañados de un tratamiento farmacológico, además del tratamiento psicológico. Entonces también hacer el énfasis que el tratamiento farmacológico única y exclusivamente lo pueden recetar los psiquiatras, los psicólogos o psicólogas no estamos capacitados para poder dar ese tipo de tratamientos. Entonces, sí, a veces es bueno tener como una atención interdisciplinaria, porque finalmente los fármacos lo que nos pueden ayudar es, pues no a modificar como tal o a erradicar algunos de los síntomas, pero sí nos pueden ayudar a disminuir algunos síntomas eh, que finalmente nos pueden generar emociones o pensamientos desagradables y en conjunto con la terapia, pues llevar una vida funcional finalmente, ¿no? Creo que es algo también muy importante y que hacemos mención cada que mencionamos algún trastorno o algún desorden, que es, no porque yo tenga un trastorno significa que yo no voy a poder vivir mi vida de manera funcional o que yo no voy a poder hacer cosas o porque estoy enfermo, ¿no? Es como, y siempre hacemos como comparaciones, sobre todo con la diabetes, a mí me gusta hacerla, ¿no? Que es si un diabético o una persona que sufre diabetes tiene su correcta alimentación, se toma sus medicamentos, se inyecta insulina en caso de ser necesario, puede tener una vida funcional. Entonces, lo mismo aplica para cualquier otro tipo de trastorno en cuestión de salud mental. Si tomo los fármacos en caso de ser necesario, si también llevo una vida en la que yo sé que tengo que evitar o prevenir algunas cosas, si voy a mi proceso terapéutico, pues finalmente puedo llevar una vida normal, ¿no? Entonces es importante que entendamos o que hagamos énfasis que no es impedimento para que pueda una persona con alguno de estos trastornos desarrollarse o desenvolverse en su día a día, ¿no? Em, entonces también entender la forma o las causas que pueden desarrollar o que pueden detonar este tipo de trastornos son tres factores que también mencionamos anteriormente, porque es una combinación un poquito de las tres cosas, que es lo biológico, lo ambiental y lo ya orgánico, lo que puedo traer yo de manera genética, porque algunos tienen este origen
o pueden ser un detonante o la combinación de las tres cosas causar que algún trastorno de estos esté presente, ¿no? Si tienes alguna tendencia genética o si tienes alguna persona en tu familia con algún trastorno de personalidad, tienes más probabilidades de desarrollar trastornos de la personalidad, ¿no? El entorno psicosociocultural también es muy importante. Si yo todo el tiempo estoy en un ambiente en el que me genera ansiedad, un ambiente en el que me siento inseguro, un ambiente incluso de violencia, puedo desarrollar también algún tipo de trastorno, ¿no? O incluso también trastornos relacionados con, factores relacionados con em, atentar contra alguna de nuestra integridad, finalmente, que tiene que ver más relacionado con la violencia, puede ser como muy determinante, o sea, alguna situación en la vida que me haya pasado que haya sido realmente traumática, que haya atentado contra mi integridad de alguna manera muy significativa, puede también ser un detonante para desarrollar alguno de estos trastornos, ¿no? Entonces, em, pues es importante también, como siempre les decimos, tener en cuenta el contexto en el que nos desarrollamos. Eh, si bien no controlarlo porque es algo inevitable, sí ser conscientes de las implicaciones que puede tener las cosas que hacemos o decimos a nuestras infancias, a nuestros adolescentes, em, para finalmente cuidar o gestionar y en caso de que ya haya algún trastorno presente, pues como mencionaba al principio, tener cierto cuidado para que la persona con alguno de estos desórdenes pues tenga una vida funcional. Justo como lo mencionabas, Mary, puede ser algún factor genético, algo psicosocial. También hay que tener en consideración que bueno, estos trastornos se pueden desarrollar por el abuso de sustancias. Y como bien lo decía Mari, es muy importante acudir en este caso con el profesional adecuado que en el mejor de los casos, por así mencionarlo, pues sería psiquiatría. Ujú. ¿Se pudiera acudir con un psicólogo? Sí, porque por lo general las personas cuando se dan cuenta que algo no marcha de manera funcional o no lo ven como normal, acuden al psicólogo. ¿Por qué? Porque hay síntomas de ansiedad, de estrés, depresión y es lo que hace como un poco complicado también identificar y diagnosticar un trastorno de la personalidad. Es muy fácil que exista comorbilidad con algún otro trastorno y entonces, si en algún momento se aplica alguna evaluación, pues bueno, el profesional de la psicología tiene toda la responsabilidad de, pues, derivarte con algún psiquiatra si lo ve necesario justamente o de plano desde un inicio decirle, pues sí, mencionarte, ¿no sabes qué? Tu caso lo derivaré a psiquiatría por si es algo como más especializado, vaya. Requiere de distintas pruebas, así como los criterios diagnósticos que ya comentaron del CIE-10. Creo que existe el 11, no estoy segura, pero CIE-10, DSM-5. Ajá, y como también lo mencionaba Mari, ¿no? En caso de que sea necesaria alguna medicación, pues solo el psiquiatra lo puede recomendar. En ningún momento, si se llega a hacer un tratamiento integral, psiquiatría con psicología, en ningún momento el psicólogo puede retirar ese medicamento. Ujú, y pues bueno, a partir de ahí también el aprendizaje de varias herramientas, igual como lo mencionaba Mari, principalmente pues el autocuidado, ser responsable con nuestra medicación, sobre todo si se nos es diagnosticado a una edad de adultez temprana, pues justamente las fiestas y un montón de cosas donde más cuidado debemos de tener, justamente que si queremos convivir también pues eso, ser responsable de nuestro consumo de cualquier sustancia, así sea alcohol, pues lo mismo. Tienen razón, Monse, ya se publicó el CIE 11 desde el 2019 en la pandemia, es verdad. La costumbre de siempre hablar de estos manuales con este nombre. Hablando de eso, pues sí tenemos tres grupos de trastornos de la personalidad, ahí también basados por el DSM-5, donde tenemos este grupo A, donde están definidos los excéntricos, raros, paranoides, esquizoides y esquizotípicos. De grupo B tenemos a dramáticos, emocionales, erráticos, limítrofes, narcisistas, histriónicos y antisociales.
En el grupo C tenemos los ansiosos y temerosos por evitación, dependiente, perdón, obsesivo compulsivo. Aquí hay que saber justamente, ¿no? Que como ustedes mencionaban, estos trastornos pues son específicos de la personalidad y ya nos llevan a la parte de ser clasificados de forma adulto, ¿no? Justamente en el CIE 11 tenemos F60, donde va de F60.0 a F60.7, donde tenemos trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno disocial de la personalidad, trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno anancásico de la personalidad, trastorno ansioso o con conducta de evitación de la personalidad y trastorno dependiente de la personalidad. Aquí hay que saber, en efecto, ¿no? Que hay algunas condiciones que podrían hacer que la aparición de estos síntomas o de estos trastornos eh, funja de esta manera. Por ejemplo, la encuesta epidemiológica nacional sobre el alcohol y las condiciones relacionadas sugieren que el 15% de los adultos que tienen al menos un trastorno de la personalidad tienen trastorno, bueno, de alcoholismo, ¿no? Aquí muchas de estas prevalencias que nosotros podríamos decir realmente no son eh, algunos trastornos que tengan una medición o una prevalencia bastante grande, ¿no? Siendo el narcisista desde el 0.5 al 1% de prevalencia y el OC, el obsesivo compulsivo, con un 2%, ¿no? Junto a paranoide, antisocial, podría ser igual de los más altos, que sube hasta el 5%. Esquizoide, esquizotípico, tenemos 1% de prevalencia. De evitación tenemos el 2.4%. Histrónico el 2%. Y limítrofe el 3%. Y dependiente 0.5%. Aquí es muy importante decir este tipo de patrones, ¿no? A fin de cuentas hay que saber que el trastorno de personalidad, por lo menos así definido, es un patrón permanente de estas experiencias internas, ¿no? De comportamiento y de las expectativas que a lo mejor también el sujeto desarrolla de acuerdo a la cultura, ¿no? Es un fenómeno algo generalizado, es poco flexible. En efecto, ya dijimos que se establece durante un tiempo prolongado y da lugar a malestar y a deterioro. En este tipo de criterios, ¿no? Hay que saber que la experiencia interna o estos comportamientos que el sujeto puede tener tienen que ver mucho en la cognición, ¿no? Que es la forma en cómo percibe o interpreta a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos. También tiene que ver mucho la afectividad, por ejemplo, la gama, la intensidad, la labilidad y la adecuación de la respuesta emocional a este tipo de trastornos. También tenemos la actividad interpersonal, cómo se va relacionando con los demás, y el control de estímulos y impulsos, ¿no? Este tipo de patrones tienden a ser siempre persistentes, inflexibles y se extienden no solo a una sola relación o a un solo lugar de trabajo, ¿no? Provoca ya malestares significativos, deterioro social, laboral. Es percibido este individuo como alguien que puede ser desde distintas características, ¿no? Violento, que se le atribuye a este tipo de consecuencias, a estos efectos que genera esta percepción personal, que no se explica por efectos fisiológicos ni por otro trastorno, como todos los demás criterios, también tenemos esto. Y entonces, a fin de cuentas, vamos a ver que hay distintos tipos, ¿no? de situaciones que permanecen, ¿no? Si fuera, pues una forma de ilustrarlo todo esto, podemos ver la forma en la que se visualiza una actividad tan sencilla como incluso el estacionarse, ¿no? Para los paranoides es porque siempre el lugar de la esquina está libre, para los narcisistas yo tengo el coche más grande, ¿no? En efecto, todo esto se va a alargar a distintas maneras, a distintos grupos que nos van a hablar desde este tipo de patrones, desde desconfianza, suspicacia, de intencionalidad, ¿no? Y depende de cómo lo vayamos a interpretar o diagnosticar, podemos ver ese tipo de conductas, ¿no? A fin de cuentas, vamos a recalcar lo que decía la psicóloga Mariana
sobre la necesidad de entonces llevar todos estos procesos de manera interconectada, ¿no? Con distintos, pues, factores, biológicos, sociales, psicológicos que entran de por medio en estos rasgos de personalidad. Y bien, justamente como nos compartes, David, creo que entonces a partir de estas tres categorías o de estos tres grupos podemos identificar, claro, cada uno de ellos va a tener en realidad sus síntomas o sus características en particular. No podemos, a pesar de que estén agrupados en estas tres áreas, bueno, no podemos aún así categorizar como de, por ejemplo, el grupo A tiene en general estas características, puesto que cada uno de los trastornos que ahí se abarcan tienen como algo en particular, ¿no? Creo que cada uno de ellos amerita, o cada grupo quizá amerita un episodio aparte en el cual nos encantaría pues hablar un poquito o ahondar un poco más en cada uno de estos grupos, espero próximamente. Pero bueno, de cualquier manera creo que es importante destacar quizá la importancia de ser detectados y de ser diagnosticados, como hemos repetido y como mis compañeros y mis compañeros y mi compañero han platicado ya a lo largo del episodio, justamente por un profesional, ¿no? No que sea como tomado como cualquier cosa, porque realmente es un tema bastante importante. A final de cuentas, estamos hablando de salud mental. Y, por ejemplo, quiero destacar en particular el trastorno límite de la personalidad, que ya hace ratito nos platicaba el licenciado David. A final de cuentas, en él, por ejemplo, creo que es uno de los cuales nos permite identificar con mayor precisión o con mayor claridad la presencia de factores de riesgo. Si bien cada uno de ellos va a tener dentro de sus características o dentro de su espectro, van a tener diversos factores de riesgo que, claro, van a afectar, como lo platicábamos, la vida de las personas, o el bienestar de las personas en general. Vamos a ver en este en particular que sobre todo se presentan bastante conductas que pueden dañar y que pueden realmente causar bastantes estragos a la persona. Reitero, no en particular o no en específico este en general, sin embargo, quería sacarlo a colación para entonces comprender quizá cuál es la importancia o por qué estamos siendo como tan puntuales en torno al diagnóstico adecuado, a un diagnóstico oportuno y por lo tanto que una vez que se haya realizado, pues se pueda seguir un tratamiento óptimo, ¿no? Igualmente lo hemos comentado en episodios previos, para cada persona, si bien sí podemos tener quizá algún, no patrón, pero alguna base quizá en torno al tratamiento, para todos los casos va a resultar completamente distinto, por lo que hemos platicado, ¿no? Incluso desde dónde viene o desde dónde los podemos identificar, desde la parte social o desde la parte ambiental, o sea, van a tener diferencias, por lo tanto, cada uno debe ser tratado, pues, dentro de la individualidad, digámoslo, de cada persona, ¿no? En efecto, Ari, cada trastorno va a llevar un tratamiento adecuado que además, como lo hemos platicado en varios capítulos, cada tratamiento es personalizable dependiendo del caso de la persona. En caso de que se requiera un tratamiento psiquiátrico, que por lo regular casi siempre sucede, perdón, requeriría de ansiolíticos, antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo o antipsicóticos. A veces una como combinación de un poco de todo, a veces a lo mejor nada más uno. Repito, va a depender dependiendo del caso. También considerando si el trastorno se genera por el abuso de sustancias. Entonces, obviamente, ahí psiquiatra tendría que como que ir ajustando dosis, saber cuál sería el medicamento más adecuado, a lo mejor primero un tratamiento para desintoxicación y ya después algún medicamento de los ya mencionados. En cuanto a la terapia psicológica, igual, dependiendo cuáles sean los objetivos, a lo mejor y son más los brotes los cuadros de ansiedad o los cuadros psicóticos, entonces va a depender muchísimo como las herramientas Mm, 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 a mejorar, por así mencionarlo. Pueden funcionar tratamientos cognitivo-conductuales, sobre todo para el control y manejo del estado de ánimo, de la ansiedad, como ya lo mencionaba. A lo mejor y va a requerir en algún momento de terapia un poco más de especies narrativas, es decir, que como indagar un poquito el pasado, igual un poco psicoanalíticas, repito, va a depender del tratamiento. Ujú. Y finalmente, pues, igual como se mencionó en algún momento del capítulo,
pues cada personal tiene que estar especializado al respecto. No es lo mismo que llegar a consulta con algún psicólogo licenciado, a lo mejor sí tiene algún diplomado o especialidad en psicoterapia, pero es muy importante la experiencia en trastornos de la personalidad, o si bien que esté supervisado por alguien con la experiencia en trastornos de la personalidad, justamente para que el tratamiento sea más efectivo y pues obviamente el psicólogo también cuente con más herramientas al respecto del trastorno en específico que se está hablando. Pues bueno, entonces como pueden ver hay diferentes formas, así como hay diferentes trastornos de la personalidad que los mencionó brevemente tanto Ari como David, que finalmente son muchos y cada uno tiene sus propias especificaciones. Por lo tanto, cada uno de ellos también necesita un tratamiento como en específico. Además, también implica mucho el origen del trastorno de la personalidad que lo haya detonado en cada sujeto, con los factores que mencionábamos también a lo largo del episodio. Entonces, vaya, hay diferentes formas de llevar estos tratamientos, como mencionaba un poquito Monse, así como también mencionábamos la cuestión de los fármacos. Entonces, un poquito una combinación de las dos cosas para que, pues, como mencionábamos, una persona pueda ser funcional, para que finalmente pueda tener una vida cotidiana, entre comillas, normal o funcional. Em, entonces, finalmente nos parecía muy pertinente hablar de este tema, un poquito como hacia introducción o un poquito eh, los primeros pasos como para entender los trastornos de la personalidad, pues en primera para visibilizarlos, como bien mencionábamos al principio, para entender de dónde vienen y para entender también qué los puede detonar y por lo tanto saber cómo los podemos tratar, porque es muy importante saber de dónde vienen, qué es lo que implican para entonces poder también tener, además de conciencia, si yo sufro de algún trastorno de la personalidad o si alguna persona cercana a mi círculo padece alguno de estos trastornos, saber de qué manera yo puedo apoyarla, yo de qué manera puedo abordar o finalmente fungir como red de apoyo que también son muy importantes en estos trastornos de la personalidad, ¿no? Entonces, pues ya saben, si la información que les brindamos el día de hoy en el episodio es de su interés o consideran que podría ser de ayuda para alguien, además de ustedes que finalmente se dieron la oportunidad de escucharla, pues no olviden compartirlo con quien consideren necesario. Recuerden que pueden encontrar todos los capítulos en cualquier plataforma de audio de su preferencia o también los pueden encontrar en YouTube. Y estamos como Fogata Azul, Psicología y Desarrollo. También los pueden encontrar en nuestra página de internet, en la que también, además de estar todos los episodios del podcast, se encuentra nuestro blog, que semanalmente subimos también artículos de su interés, en los que pueden encontrar temas también como los trastornos, algunas guías de autocuidado y temas que finalmente nos pueden ayudar para la psicoeducación. Y nuestra página de internet es proyectofogatazul.wordpress.com. Y pues también recuerden que tenemos redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Fogata Azul Psicología y Desarrollo. En Instagram y Twitter como Fogata-Azul. También tenemos TikTok en el que subimos pues información un poquito más breve y que finalmente les puede dar una información rápida para alguna situación de psicología, que es psicología-y-desarrollo. Y pues nada, también tenemos correo electrónico por si quieren alguna información más detallada o personalizada. Nos pueden encontrar en el correo como fogatazulcontacto@gmail.com o nos pueden mandar un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales o por WhatsApp al 55 44 56 98 55 y con mucho gusto pues vamos a atender alguna de sus dudas o si gustan también nos animan a iniciar su proceso, pues con mucho gusto nosotros los vamos a atender.